Seguimos con más de Entre Noticias. Ahí en pantalla tiene nuestra etiqueta de hoy, EN Plantas, nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, y nosotros, por supuesto, y ahí están viendo estas maticas que son de cortesía, nos las enviaron. Ya más adelante le estaremos dando el contacto de este vivero que nos hizo llegar estas plantas, y ustedes las pueden ver ahí, que además pueden ir a este lugar y conseguirlas y recibir toda la asesoría en cuanto a la compra de estas plantas. Seguimos conversando con Ricardo Fuenmayor, arquitecto paisajista de Topo Tepuy, hablando un poco de los diseños de jardines, la sensibilidad que debemos tener y que además nos generan las plantas a veces. Por eso dicen que, bueno, hay que tener, cuando estamos emocionados, hay que hacer tierra y tener contacto con la naturaleza. Vivero Las Cumbres nos indican que son todas estas plantas que nos hicieron llegar al estudio el día de hoy, y por supuesto muchísimas gracias al señor Manuel. Había una pregunta abierta que dejamos, Oscar Méndez: ¿cómo puedo eliminar el cochinillo, la cochinilla sí. de mis plantas de jardín? ¿Qué es el cochinillo? El cochinillo son unos insectos que se le pegan al tallo de las plantas, y normalmente lo que se hace es que se lavan con jabón azul y se mantienen limpias. Normalmente se pega a los tallos, y si las dejamos terminan por matar la planta. Entonces, lo que hay que ver primero que nada es por qué se está generando esa cochinilla allí. Le iba a preguntar, Sí. ¿por qué se genera esto? Muchas veces ocurre en plantas que están dentro de la casa, pero es por falta de aire también. Las plantas, así las tengamos dentro de la casa, necesitan aire, y por eso se recomienda, bien sea o estén en un patio abierto o las pongamos cerca de una ventana que está abierta. Al igual que si las tenemos, a lo mejor es una planta que ha estado mucho tiempo en la sombra, y también eso hace que la cochinilla también avance en los tallos de esa planta. Entonces, lo que hay que hacer es primero asegurarnos por qué esa planta está teniendo cochinilla, y después, para poderlo eliminar, simplemente se lavan los tallos, se le remueve un poco la tierra, y se recomienda a veces lavarlo con jabón azul, que dicen que la grasa del jabón azul también lo repele, y eso evita que la cochinilla se le pegue. ¿Cuál es las enfermedades, si se le puede decir, más recurrentes en las plantas? Sí, hay muchos hongos, sobre todo, que aparecen debido a que los suelos están muy húmedos, sobre todo en la época de lluvia que estamos entrando ahorita. También hay insectos que son plagas. Están los saltamontes, están las mariposas. Dependiendo de la planta, esa va a afectar o no va a afectar de manera positiva o negativa a esa planta, porque inclusive hay hongos para ciertas plantas que son benéficos, porque ellos están bajo la tierra, y hay plantas que necesitan de ese hongo para prosperar. Entonces, ese es un tipo de simbiosis que hay ahí. Pero también hay hongos beneficiosos y hongos que son malos. Entonces, el hongo malo es aquel hongo que pudre la planta. Casi siempre es causado por exceso de agua. ¿Cada cuánto debería regar las plantas en casa? Depende de las temperaturas. Lo más importante es, de repente, lo típico: uno agarra la mano, toca el suelo a ver en qué condiciones está, si tiene cierto nivel de humedad, y si la humedad es bastante relativa, entonces no hay que regar. Pero si hay días de calor que son muy secos, que por lo menos que cuando no es época de lluvia, sino época de sequía, probablemente las tengamos que regar con más frecuencia. También depende mucho del tipo de planta. Si es una planta xerófita o suculenta, necesita regarse muchísimo menos. Una planta de, Sí. de este tipo, ¿cuál pudiera ser? Desértica. La sábila Okay. es una planta xerófita, es una suculenta. Entonces, eso requiere muchísimo menos agua. Okay. Entonces, si nos empeñamos en regarla y regarla y regarla, como si fuera una rosa o como si fuera una margarita, la terminamos pudriendo. Entonces, hay que entender y saber qué tipo de planta es la que tenemos, para saber en qué momento y cuánto la debemos regar. A propósito que menciona la sábila, y que quizás en muchas familias venezolanas siempre hay una matica de sábila, Sí. Además por su poder curativo, Sí. etcétera, de este cristal. Cuando hay personas que toman el cristal de sábila o quieren un pedazo de sábila, ¿cuál es la recomendación? ¿Quitarla completa? ¿Quitarle solamente un trozo? No, normalmente se quita la hoja completa y se le pela la parte de la piel y se usa el cristal. Pero la recomendación es quitar la hoja completa, no hay trozos, Sí, no quitar los trozos. Yo quitaría la hoja completa, porque ¿qué pasa? Dependiendo, si yo la estoy usando la manjá, porque por ahí se necrosa y por ahí también pueden entrar enfermedades. Entonces, es preferible, si no lo voy a hacer todo el tiempo, quitar la hoja de la base del tallo de la planta.
¿Cuál es la recomendación para el mantenimiento de mis plantas en casa, la tierra? ¿Cada cuánto la debo remover? ¿La debo Ok. cambiar? Ajá. Bueno, lo más importante es escuchar y saber observar las plantas. ¿Cómo sabemos nosotros que debemos regarla? Ya dije anteriormente, hay que tocar el suelo. Primero hay que saber qué cantidad de agua necesita esa planta. Y segundo, tocar el suelo y ver si necesita agua, entonces la riego. La dejo escurrir bien y la vuelvo a colocar en su sitio. Segundo, tenemos que asegurarnos que tengan aire fresco constantemente, ¿ok? Para evitar enfermedades. Mucha gente agarra plantas que tiene dentro de la casa, las cierra, las mete en aire acondicionado Y y se olvida, resulta se que olvida se de la... olvida de ellas. Entonces, ellas lo que hace, el aire acondicionado de hecho las deshidrata. Cada vez el roce circula y las va deshidratando. Entonces, no es recomendable tener plantas en sitios con aire acondicionado. Lo otro es el tipo de abono que se le puede dar. Si nosotros podemos utilizar abono líquido de lombriz, algún tipo de abono orgánico, ese es lo más recomendable porque ese es lo que va a llegar directamente a las raíces de esa planta. Ellas no van a tener que estar peleando con químicos extraños que de repente son ajenos a lo que ellas conocen en la naturaleza. Y lo otro es, una vez para remover la tierra, ese tipo de cosas, también ver si el suelo está compacto, si uno la riega y nota que el agua se queda emposada en la parte de arriba y no baja, quiere decir que no está drenando bien, entonces probablemente sea el momento de repotearla, cambiarle el suelo y es bien importante saber qué tipo de suelo es el más apropiado para esa planta. Un suelo neutro, por decirlo así, que puede servir para muchísimas plantas, que no serían cactus ni de ese tipo, porque los suelos tipo cactus tiene que tener un porcentaje de arena muy alto y tiene que drenar muy bien para evitar la formación de hongo. En cambio, si tenemos una planta, por líneas generales, la mayoría de las plantas, tiene que ser un suelo que pueda retener los nutrientes, o sea que puede tener un poquito de arcilla, que drene, o sea que puede tener un poco de arena, para que no, porque si pongo pura arcilla se van a podrir porque el agua no se va a No ir, no va a baja. drenar. Que tenga un poco de materia orgánica, ¿ok? De algún tipo, puede ser abono de lombriz sólido, puede ser un poquito de bosta curada, un poquito de bosta de caballo o de vaca curada, puede ser inclusive un abono que nosotros hacemos las sobras que tenemos de la cocina, que las molemos, siempre y cuando sean las conchas de zanahoria, este tipo de cosas, que las podemos moler, hacemos una especie de merengada y se la echamos a ellas para que ellas aprovechen esos Ya nos nutrientes. queda un minuto. Ujú. El momento de las hojas, porque hay unos que las cortan con tijera, las Sí, arrancan. ¿Es recomendable esto? ¿Le puedo pasar un trapito con agua? sí, Hay quienes le... respiran a través de las hojas y es como hacen la función de fotosíntesis. Ok, Muchas veces en las floristerías lo hacen y le echan aceites para hacerlas ver más bonitas para los eventos. que se ven muy bonitas, Ajá, pero pero no no es hacen lo más daño. recomendable para las hojas. Ajá. Y lo otro simplemente es, bueno, eso, estar pendiente de ellas y ver qué cosas buenas, hoy se nos cayó un ají dulce, qué ¿No cosas, puedo arrancar las hojas? las hojas, estamos hablando de las hojas, depende de la planta. Ok. Muchas veces ellas solas las van a botar una vez que se ponen amarillas. Otras veces es importante, dependiendo del tipo de hojas, como por lo menos estas plantas que tenemos acá, todas las hojas tienen un tallo con una base. Normalmente, si las vamos a arrancar, bien sea porque están enfermas o tienen hongo, la vamos a arrancar de la base del tallo. Y lo otro que es importante es no dejar esa hoja allí, porque le estamos dejando ahí la enfermedad. Esa Mm, hoja se remueve y se quita. y se quita. ¿Cómo puedo evitar la llegada de hormigas en las plantas de guanábana? Nos preguntan. Depende del tipo de hormigas. Es que es un bachaco come No, hojas. no lo sé, no los colocó. Sí, muchas veces la gente lo que hace es que le pone cauchos con agua en la base, pero tampoco es tan recomendable porque existen mosquitos y cosas de esas. Una cosa que se recomienda, si es el bachaco come hoja, que se llama, es un bachaco que va y se come las hojas, las flores, todo lo que queda de la planta menos los tallos. Sé que ellos no regresen. Bueno, lamentablemente, señor Ricardo, se nos fue el tiempo, pero estamos muy agradecidos de haberlo tenido aquí, sobre todo hablarnos de un poco de este mundo, además con tanta sensibilidad y tanto cariño que se ve que realiza su trabajo. Ricardo Sí. Fuenmayor, arquitecto paisajista de Topotepuy, las redes de Topotepuy, @Topotepuy en Twitter o en Instagram. Éxito y muchísimas gracias Gracias. y esperamos conversar en otros programas sobre este tema que además es muy rico. Hacemos pausa, ya venimos con más.